usted puede tomar notas, como le dije, usted después puede ver esta clase con calma, en repetición, todo está en el canal de YouTube y usted puede estar ahí y puede disfrutar de esta clase cuando usted lo quiera. Entonces, bueno, vamos a ver esta clase que es muy importante y a qué nosotros nos estamos... Ustedes lo ven en pantalla, ¿verdad? El cuidado pastoral. El cuidado pastoral, ok. Sí. Entonces, ok. Entonces vamos a ver que yo la estoy poniendo en grande. Lo que pasa es que ahora sí. Lo que pasa es que la computadora que estoy, ella es así como lenta. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Bueno, el cuidado pastoral. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5:2. Cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a su cargo no por obligación. Me gusta eso. Ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. 1 de Pedro 5:2. ¿A qué se refiere el cuidado pastoral? Se refiere a la atención que recibe una persona cuando recién viene a Cristo o cuando empieza a ir a la iglesia. Y el cuidado pastoral no solamente se está refiriendo a los pastores que han sido ordenados ministerialmente o como nosotros, o como Freddy, Carolina, Ení, Joan o Iván y Jacqueline, se refiere a todos. Hay un llamado para todos los creyentes, porque todos fuimos llamados a ser discípulos. Entonces, aunque el cuidado pastoral es un trabajo correspondiente a aquel pastor que es ordenado o está frente a una iglesia o ha sido llamado por Dios, de alguna manera todos ustedes están haciendo un trabajo pastoral cuando llaman a una persona, cuando abren una casa de fe, grupo de conexión o casas de paz o célula. Quiero aclarar eso porque tenemos varios términos, pero sigue siendo lo mismo. Los llamamos células, casas de grupos de conexión. Aquí es casas de fe. Hay gente que lo llama grupos pequeños. Son los grupos que hacemos en las casas, los grupos de 8 o 10 personas. Bueno, cuando usted tiene un grupo, está pastoreando a otro nivel. Cuando usted llama a alguien y le pregunta cómo está, por qué no has venido. En mi caso, no solamente estoy haciendo con mi esposa el trabajo pastoral de la iglesia en general, pero hay gente dentro de Misión Cristiana USA que también me ayuda con el trabajo pastoral. Por lo menos ahí está Silvia, la hermana Silvia. Cuando llega alguien, ella le da un regalito, la entrevista, le invita para el food pantry, que es algo que hace la iglesia una vez al mes para que la gente lleve alimentos. Eso lo hace la iglesia americana y nosotros la apoyamos. Eso forma parte de un cuidado pastoral, porque es el cuidado de la persona o el seguimiento. Cuidado pastoral no solamente es el pastor que está al frente de la iglesia, es el trato que tengo con los nuevos, cuando yo llamo, cuando yo le digo a la gente cómo está, cuando yo oro por alguien. En mi caso, a mí me toca o estoy trabajando también en el cuidado, pero de pastores. Por ejemplo, yo tuve hoy una llamada con un pastor a quien yo lo llamo semanalmente, le pregunto cómo está, cómo le va, lloramos, oramos juntos y nos acompañamos. Y eso es un cuidado pastoral que yo estoy haciendo. Y tuve tiempo, y como muchos de los que están aquí han recibido de Karen, de mí, una llamada, una visita, un abrazo, hemos llorado juntos o hemos aconsejado, eso es cuidado pastoral. Ahora, no solamente el pastor Jacobo, la pastora Karen o la pastora Erin o cualquier pastor es el que tiene el llamado, todos tenemos un llamado porque todos estamos llamados a ser discípulos. Y para ser discípulos, necesariamente yo voy a ejercer un cuidado pastoral sobre una persona. Porque hacer discípulos no se trata de dar una clase. Porque si fuera a dar una clase, les mando el correo. No, hacer un discípulo tiene que ver con el trato, con el tiempo que paso con él, escucharlo, orar por él. Eso tiene que ver y eso es cuidado pastoral. Entonces, esta clase es necesaria para todos, incluso para los que no están en grupos pequeños, porque tal vez usted está en adoración, tal vez usted está en la parte de oración, tal vez usted es el tesorero de la iglesia, pero siempre está tratando con gente en la iglesia. Entonces, el cuidado pastoral es un tema súper importante porque si no lo entendemos, nos volvemos muy egoístas. ¿Por qué egoístas? Porque solamente vamos a la iglesia es por nosotros mismos y para nosotros. Y eso no fue lo que Jesús dijo.
Dice aquí que el cuidado pastoral es una ocupación no solamente para ministros ordenados, sino también para líderes laicos que han sido llamados con el fin de ministrar las necesidades sociales, psicológicas, biológicas y espirituales de los individuos que Dios pone bajo nuestro liderazgo. Y aquí quiero destacar lo que significa la palabra laico, por si alguien no la sabe. Los pastores ordenados o estudiados en un seminario o que fundaron una iglesia y Dios los llamó y se han desarrollado, son los pastores de la congregación, pero hay pastores laicos. ¿Qué es un pastor laico? Aquel que tiene un grupo pequeño, que llama a la gente, que ora por otros, que cuida a las personas, pero no es porque es pastor. Tiene su trabajo normal, hace su vida normal, pero ejerce un cuidado. Ese es un pastor laico. Aquel que ejerce el trabajo con otras personas desde su posición cotidiana, sirviendo a través de su profesión y que saca de su tiempo al día para cuidar, aunque sea una persona. Y esto tiene que destacar muy importante. El cuidado pastoral no se refiere porque usted tenga 12, 16, 18, 24 personas a su cargo. El cuidado pastoral empieza cuando usted tiene uno que usted está cuidando. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en lo que estamos predicando ahora, nuestra identidad como iglesia ahora. No, usted no ejerce cuidado pastoral cuando ya tiene un grupo de 12, porque ya yo tengo 12 en el grupo. No, usted empieza a ejercer un cuidado pastoral cuando usted ya tiene a cargo una persona. Ya cuando usted se hace cargo de uno en la iglesia, de ayudarlo en sus inicios, usted está ejerciendo un cuidado pastoral. Entonces, esto es importante, que ese cuidado pastoral ministra varias necesidades, como dice aquí, las sociales, psicológicas, biológicas y espirituales de todos los individuos. Volviendo al versículo que está aquí arriba, en 1 Pedro 5:2, hay unas características del cuidado pastoral. Primero, no por obligación. Siempre lo he dicho, aquí nada es obligado. Y usted no puede hacer nada obligado. Ni refunfuñando, ni bravo, ni obligado por el pastor. Esto tiene que ser porque yo quiero, porque amo. Pues Pedro era claro y decía, no es por obligación que somos pastores. Yo no estoy aquí por obligación, estoy porque quiero. Porque Dios me llamó y yo dije que sí, pero también porque yo me ofrecí al Señor. Entonces, esto es importante porque no es nada obligado sirve. Dice que no sea por ambición de dinero, porque me paguen, porque si yo atiendo a la gente me van a dar un salario, la iglesia me va a pagar más adelante. Claro que un pastor puede recibir remuneración en la iglesia, claro que sí, pero el trabajo no se hace por el dinero, porque se hace cuando hay y cuando no hay. Entonces, eso es bueno que hoy lo tengamos en claro. Voy a continuar para después abrir un rato a preguntas sobre este tema. Entonces, aquí tenemos entonces que el cuidado pastoral es para todas las personas que quieren servirle al Señor. Miremos esta pirámide, porque hablamos ahora que el cuidado pastoral implica cubrir varias necesidades. Este triángulo que está aquí lo hizo un psicólogo llamado Abraham Maslow y él habla de las necesidades que tienen los seres humanos, desde la base hasta lo más arriba. En la base encontramos las necesidades fisiológicas o básicas: agua, salud, respiración, descanso, alimentación, sexo, etc. Necesidades humanas. En la parte B vemos que hay necesidades de seguridad. Todo ser humano necesita sentir seguro, protegido, necesita una vivienda, un empleo. Está en la C, las necesidades sociales. Las personas necesitan desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad, etcétera, etcétera. Necesidades de autoestima. Las personas necesitan reconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y están las necesidades de autorrealización, que es cuando la persona desarrolla su potencial. ¿Por qué pongo este triángulo aquí? Porque el cuidado pastoral puede incluso necesitar consejería o apoyo en cualquiera de estas cosas. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos algunas de estas necesidades más acentuadas. Entonces, por eso quería ver este triángulo, que usted vea que en cualquier área de estas, tanto usted ha tenido necesidad, pero se va a encontrar gente que tiene necesidades, y el cuidado pastoral implica atender o mirar en qué yo puedo ayudar, pero no es porque usted va a ser todo un pastor, no tiene la capacidad de atender las 5 necesidades. Por eso se apoya en un psicólogo, un consejero, un orientador, una persona que apoye. Pero lo importante es tener una visión clara, que el cuidado pastoral no solamente es decirle un versículo a una persona, es que hay otras áreas donde la gente necesita apoyo. La iglesia debe darle apoyo.
Y en cada una de esas áreas la iglesia puede dar una respuesta y llevar a Cristo Jesús a través de la necesidad de la gente. Porque vamos a estar claros, la gente busca a Dios cuando tiene necesidad. Y puede ser en cualquiera de esas. Y ahí es cuando usted aparece con su amor pastoral y puede ser un instrumento de Dios que supla la necesidad de las personas en alguna de esas áreas que usted está viendo ahí. Sigamos. Vamos a hablar un rapidito de cada una de ellas. Realización personal son las personas que ya lo han logrado todo y por lo general no piensan que necesitan a Dios. Esto es muy común. Aquí veo mucho eso. Aquí la gente a veces no necesita, dice que no necesita a Dios porque tienen todo, pero resulta que la realización personal a veces deja huecos en el alma que solo Cristo puede llenar. Pero hablemos de esta necesidad de estima. Es cuando la gente necesita ser reconocido y respetado por sus logros. Tienen una autoestima baja, inseguridad y depresión. Aquí podemos encontrar necesidades cuando atendemos a la gente. Las necesidades sociales, los seres humanos necesitan relacionarse, necesitamos un sentido de amor y pertenencia. Y de eso se trata la iglesia, que las personas se sientan amadas y sientan que pertenecen a una comunidad de amigos. Necesidades de seguridad, las personas quieren sentirse seguras, estables, y esto tiene que ver con un lugar donde vivir, un trabajo y acceso a la salud. Y necesidades básicas, también conocidas como fisiológicas, las cuales incluyen comida, agua y ropa. Esto es un poco leyendo lo que estaba en el triángulo. Cualquiera de estas necesidades pueden llevar a una persona a buscar a Cristo. Vamos a estar claros. No toda la gente llega a Cristo porque tiene un hambre espiritual. A veces llegan a Cristo porque tienen hambre, pero hambre de harina, pan, arroz, yuca, carne. Entonces por ahí se les mete el evangelio. Otros fueron a la iglesia porque no tienen novia o porque quieren casar, están buscando un marido. Entonces, bueno, llegaron así y se convierten porque se encontraron la novia y se encontraron a Cristo. Eso puede pasar. Entonces, en el cuidado pastoral yo tengo que ver qué necesidad puedo ayudar a la gente a suplir o dónde la guío para que sea suplida su necesidad. Repito, no estoy de acuerdo en decir que un pastor tiene que hacerse cargo de todo porque eso no es cierto. No funciona en la vida real. Un pastor guía a las personas a buscar soluciones y les puede ayudar en algún área, pero en todas no tenemos la solución siempre. Tenemos que buscar apoyo. Efesios 4:12, búsquenlo en su Biblia, por favor. Busquen en su Biblia Efesios 4:12 y vamos a mirar eso. La iglesia debe perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4:12, alguien lo puede leer en voz alta, por favor. Efesios 4:12. Hágame favor y alguien me lea Efesios 4:12. Si lo tiene, léalo, no piense mucho. Efesios 4:12. Aquí lo tengo. Léalo. Perdón, es que no podía quitar la cosita. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Este verso le da definición a los 5 ministerios, dentro de los cuales está el ministerio pastoral. Silvia, pregunto, ¿cuál es el fin general de alguno de los 5 ministerios? ¿Cuál es el fin del ministerio? Según lo que acabas de leer, ¿para qué? Lo que tú leíste, ¿para qué están? Para edificar el cuerpo de Cristo, para aumentar, para agarrar obreros para la obra de Dios. Para capacitarlos, para que sirvan y para ayudarlos. Voy a explicar esto. Los 5 ministerios, escuche esto: pastor, apóstol, maestro, evangelista, profeta. Cuando hablamos de los 5 ministerios, el entrenamiento de esos 5, los 5 ministerios tienen que enfocarse en capacitar a la iglesia para que la iglesia sirva bien. ¿Qué estoy haciendo yo hoy? Ejerciendo mi don, mi llamado para ayudarlos a ustedes a mejorar su servicio y a entender lo que están haciendo. Pero usted lo debe hacer con otras personas. Por eso usted tiene que prepararse. Entonces, la iglesia debe perfeccionar a cada una de las personas. Entonces, ¿cuáles son las cualidades del pastor laico? Recuerden que el pastor laico son todos los que sirven en la iglesia, que llaman a la gente, que hacen un grupo pequeño. Según Juan 10, 11 y 13 al 14, dice: yo soy el buen pastor,
El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Voy a hacer un apartado en este versículo porque hay muchas iglesias, denominaciones que agarran este versículo para decir que Jesús dijo que los pastores que tienen salario son unos ladrones o que son unos lobos. Este es un versículo utilizado con mal contexto. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el buen pastor entrega todo y dice que el asalariado huye porque es asalariado, pero es que el asalariado que se refería a la Biblia es aquel que hace el ministerio puro por un interés de dinero. Pero hay muchos pastores que tienen un salario por la iglesia y que son buenos pastores. Y déjeme decirle que no solamente somos buenos pastores, sino que hemos servido a Dios cuando no nos han dado nada. De manera que esto no tiene que ver, porque si a un pastor le dan un salario, entonces ya es del diablo. Eso lo dicen algunas denominaciones, equivocadamente. El mismo Cristo dijo que el obrero es digno de su salario. Lo dijo Cristo, no lo digo yo. De manera que hay que entender este versículo. Y lo que está hablando este versículo es diciéndonos cómo ser un buen pastor. Primero, el buen pastor, las letras en rojo, mírenla. La característica de alguien que tiene un llamado pastoral o ejerce bien el cuidado pastoral es el buen pastor da su vida por las ovejas. Esa es su primera característica. Es decir, él busca el bien común, no el de él. Usted debe buscar el bien común en su grupo. Usted debe buscar el bien común en su ministerio de adoración, de oración, el que usted lideriza, como cuando ejerce el pastorado sobre la gente, que es cuidarla. Usted y yo tenemos que poner los intereses de todos primero que el mío propio. Usted no puede poner una hora de reunión a conveniencia suya. Usted la pone donde todos participen. El buen pastor da la vida por su oveja significa que yo trabajo para el bien de todos, no solo para el mío. Esa es la primera característica de un pastor laico que hace bien su trabajo. Dos, fidelidad por el ministerio. Tengo un micrófono abierto, ya va. Tengo un micrófono abierto, ya va. Fidelidad por el ministerio. ¿Qué significará fidelidad por el ministerio? Pregunto. A ver, ustedes que están ahí, ¿qué significará fidelidad del ministerio? ¿Qué significa que un pastor en su característica sea fiel a su ministerio? Tener sentido de pertenencia por la obra. ¿Sí? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más puede significar eso? Hacer la labor que se le ha encomendado sin abandonarla. Exacto. Cumplimiento. Cumplimiento. Un pastor debe ser desprendido, tiene que amar, o sea, siempre para sus ovejas, para los demás. ¿Qué más? Fidelidad del ministerio. Es fiel con su diezmo y ofrenda. Muy bien, es fiel con su diezmo y ofrenda, eso está muy bien. Dispuesto todo el tiempo, dispuesto todo el tiempo para la obra. Está dispuesto en las buenas y en las malas. Y en las malas. Bueno, vamos a aplicar la fidelidad en matrimonio. No, eso es muy bonito ser fiel cuando todo está bien y cuando estamos recién casados, pero cuando vienen los problemas, cuando la mujer está embarazada, cuando no se siente bien, yo necesito seguir siendo fiel. En el ministerio, en el cuidado pastoral es lo mismo. No, yo soy fiel en el cuidado pastoral. Pastor, hoy no puedo hacer el grupo yo. No, porque es que me duele aquí un poco, entonces no me siento bien. Lo hago la semana que viene. No. La fidelidad es permanencia. ¿Quién más quiere hablar? ¿Qué es fidelidad del ministerio? Tiene el micrófono abierto. Con responsabilidad. Responsable. Estefanía también. Pastor, es ser cumplidor, persistente y constante en lo que hemos sido llamados. Muy bien. ¿Quién más? Tener compromiso. Compromiso. Punto. Muy bien. También cuando, o sea, el pastor siempre siembra en las ovejas.
A veces se Ajá, piensa que el pastor es el que va a recibir el dinero, pero en realidad, en los comienzos ministeriales, es el pastor el que siembra en las ovejas. así es, así es. Y de eso tengo yo una historia muy grande que hablar. Porque cuando empezamos, nunca recibimos nada. ¿Sabe? Esto es muy importante, Estefanía. Tocaste una tecla interesante. Usted sabe que cuando la misión cristiana empezó, por allá en el 2005, alguien tenía que dedicarse al ministerio. O era Karen o era yo, pero igualito, en la casa había necesidades, comida, agua, luz, teléfono, niño y todo. Y la iglesia éramos 5. Y cuando Estefanía dice eso, que el pastor se siembra primero, en esa época, nosotros llegamos a un acuerdo. Karen dijo, yo voy a trabajar dando clases y usted dedíquese a la iglesia. Y yo pasé meses, casi más de mucho tiempo, donde todo lo que hacía era para darle forma a esto que hoy tenemos, sin ganar nada. Creo que la única persona que ofrendaba era, una de las pocas, era mi papá. No, yo no me acuerdo. Yo sé que el único diezmo o ofrenda que entraba eran en aquella época. Ahorita es diferente, ya yo me perdí. Pero yo creo que eran, ¿cómo eran? 2.000 bolívares. 2.000 bolívares de aquella época o 200 bolívares. Eso era lo que entraba en las grandes finanzas de nosotros y 5 personas. Y todo el esfuerzo lo teníamos que sacar de nosotros. Tanto Karen y yo. Pagando esto, pagando lo otro, y todavía en el plaza hubo temporadas donde Karen y yo pagábamos el alquiler del plaza. Eso no lo sabe la gente. La gente critica cuando le veía a uno algo que compraba. Si no hay una ropa nueva, el pastor se está robando la ropa. Pero usted no sabía que muchas reuniones en el plaza las pagamos Karen y yo en nuestro bolsillo, porque no había plata. Entonces un verdadero pastor es fiel cuando no hay dinero y es fiel cuando hay. Eso es ser un pastor. El pastor no siempre recibe. La gran mayoría de veces empieza dando todo. Porque ahí está la tercera característica, interés por las personas. Un pastor tiene interés por las personas. Conozco mis ovejas, dice, para llegar a conocer a una persona se requiere tiempo. Jesús dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado huye y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy buen pastor y conozco, Jesús decía, conozco mi oveja. ¿Y cómo conoce usted a alguien? Porque se interesa por ese uno. Yo voy a hacer hincapié hoy en el cuidado pastoral por el uno, no por las multitudes. Yo voy a empezar a cambiar algunos lenguajes. No podemos estar hablando de multitudes cuando no somos fieles en el uno. Tenemos que ser fieles en el uno, en el 2 y en el 3. Pero si nosotros no somos fieles en el uno, no somos fieles en multitudes, vamos bajando esa nube. Jesús vino por nosotros, pero si hubiese dado la vida, la dio por uno si fuera necesario. Entonces nosotros tenemos que demostrar las interés por la persona. Las personas en la iglesia no son una estadística. Las personas en la iglesia no son un código. Las personas en la iglesia no son un número a llenar para cumplir una meta. Yo rechazo esa filosofía. Cada ser humano que va a la iglesia es importante. Cada ser humano importa. Si usted pastorea a uno, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo aquí he bautizado grupos. En Venezuela bauticé grupos de gente. Y aquí Dios nos ha puesto a bautizar a uno. Nosotros nos acabamos en esto de hacer un viaje para bautizar a una sola señora en una piscina. Una señora que ya está más del lado de allá que de acá. Fuimos y la bautizamos por amor. ¿Y sabe qué nos dijeron? Nadie en Spring Hill quiso bautizar a esa señora peruana. Pero ustedes sí, pastores. Gracias por venir, dijo la mamá. ¿Sabe por qué? Porque yo amo al uno. ¿Y sabe por qué? Porque yo aprendí a pastorear. Cuando yo empecé a pastorear, empecé a pastorear en un garaje donde se congregaban 5 viejitos, 5 niños, y de los 5 viejitos, uno era sordo y el otro era ciego. Y yo fui fiel con esa pequeña iglesia. Pero las redes sociales nos muestran ahora son los grupos grandes. Y usted se siente poco porque la iglesia suya es pequeña. No, siéntase alegre y gozoso por los 10, por los 20, los 15, los 40 que tiene. Porque Dios le va a pedir cuenta a cada uno por el uno, no por los muchos. Por eso es que yo me tengo que interesar por las personas. ¿Cómo se llaman?
¿Qué estás trabajando? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu abuela? ¿Cómo está tu hijo? ¿Hasta cómo está el perro en tu casa? Ah, pero la primera pregunta no puede ser del cuidado pastoral. ¿Cómo está tu grupo? ¿Estás creciendo? ¿Cómo te va? ¿Cuántas guías llenaste? Esas no son preguntas primarias cuando cuidamos a la gente. A la gente se le pregunta primero cómo están ellos. Y después hablamos de lo demás. En la entrevista que yo tuve hoy con ese pastor que les dije, yo venía con una agenda de hablar de él de otra cosa. Pero cuando vi cómo tenía el corazón, empecé a hablar fue con él de su problema. Señores, el cuidado pastoral implica interesarse por las personas. ¿Cómo está tu mamá? ¿Usted quiere ganar gente para la iglesia? Pregunte esa cosa. Cuando venga el nuevo la tercera vez y le diga, ¿y tu mamá cómo salió la operación? Usted va a ver los ojos de la gente que hace así. ¡Ay, se acordó! Sí, me acordé porque me importas tú. Y eso fue lo que hizo Cristo, darnos a entender que nosotros le importamos como somos. Otra característica, espiritualidad apasionada. Como el líder dice aquí, como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Hay una relación espiritual genuina con Dios. Si usted y yo queremos ser pastores exitosos, entre comillas, esa palabra exitoso, mejor dicho, eficientes, tenemos que tener una espiritualidad con el Señor. Tengo que relacionarme con Dios. Yo no puedo pastorear a otros si yo no me dejo pastorear por el pastor de los pastores, que es Jesucristo. Yo necesito una espiritualidad con Dios para yo poder pastorear a la gente. ¿Sabe cuál es el problema de algunos grupos que no crecen? No son los métodos, no son las estrategias. Usted quiere que le diga una cosa, en China, que está prohibido el evangelio y que hay persecución. En 10 años se dice que China va a ser el país con mayor cantidad de cristianos en el mundo. Sáquele punta a eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque en China es difícil hablar el evangelio, pero la gente está buscando a Dios escondidas, debajo de la tierra o en las casas escondidos, pero están buscando a Dios. No es el método, sino la presencia de Dios que trae a la gente a las reuniones. ¿Y sabe por qué algunos grupos no funcionan? Porque el líder no tiene comunión con el Espíritu Santo. Señores, si queremos ser buenos pastores, tenemos que hablar con el pastor de los pastores. Claro propósito del llamado. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y verá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús se refería a los gentiles que somos nosotros. Jesús conocía cuál es su llamado. Sigamos aquí. Tareas del cuidado pastoral. Salmo 23. Vamos a mirarlo en el Salmo 23. Hoy en día la tarea pastoral que todo líder laico debe seguir es la misma que escribió el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, el Salmo 23 todos no lo sabemos, no lo voy a repetir porque tenemos que aprovechar el tiempo. Pero vamos a desglosarlo. Número 1, apacentar. ¿Cuáles son las tareas del cuidado pastoral? Número 1, apacentar. En verdes pastos me hará descansar. Las personas necesitan ser alimentadas del buen pasto de la palabra de Dios. Cuando usted se convierte en un líder de grupos de conexión, dice aquí grupo de conexión, pero ahí lo podemos aplicar. Célula, grupo pequeño, casas de fe, casas de paz o grupo de conexión. Cualquier grupo pequeño que usted esté liderando, grupo de hombres, grupo de mujeres, el grupo matrimonial, grupo de los santos de la última colmena, grupo de las mujeres empoderadas por el Espíritu Santo, no sé cómo se llama su grupo, pero mi punto es que el trabajo de ese cuidado pastoral es apacentar, alimentar. Yo necesito alimentar con una palabra a la gente. El objetivo es reforzar la enseñanza, alimentar a las ovejas. Para ello el líder debe prepararse espiritualmente y estudiar la lección asignada. No vaya a clase a tirar flecha. Usted tiene que ir a la clase sabiendo lo que va a dar, lo que tiene en grupo. Estudiar la lección. Aquí en Estados Unidos los grupos pequeños se llaman casas de fe. ¿Y qué dan en casas de fe? No la propia predicación del líder. ¿Qué se da? Un repaso del mensaje del domingo o yo les asigno un punto que lo desarrollen entre semana. Entonces todos estamos hablando la misma cosa y la gente repasa la prédica entre semana. Porque hay gente que no puede ir a la iglesia. Entonces escuchó el mensaje en la casa de fe. El líder tiene que prepararse a estudiar la Biblia para poder hacer un cuidado pastoral correcto, no ir a tirar flechas. Y otra cosa, yo estoy de acuerdo que usted en el grupo haga actividades para despertar el interés, que de galletas, que hagamos juegos, yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero si no hay palabra de Dios, perdimos la reunión, perdimos la noche y perdimos el tiempo, porque para entretenernos podemos hacer otras actividades y no ir a un grupo de la iglesia. Hay una cantidad de cosas, como sentarme, ver una película, ir al cine o cualquier otra cosa. Entonces, en medio de todo lo que hay dentro de un grupo, la palabra es lo más importante y tiene que ser una buena palabra rodeada de todas las estrategias que ayuden a la conexión, a jugar, a repasar. Y yo estoy de acuerdo.
pero tiene que haber palabra. Se tiene que enseñar la palabra de Dios de la manera que usted la enseñe, ¿no? Entonces, apacentar. Segundo, cuidar. Cuidar. Dice, me infunde nueva fuerza, confortará mi alma. Estamos en el Salmo 23. Entonces, ¿a qué se refiere esto en el cuidado pastoral? Que todas las personas pasamos por tiempos difíciles y en esos momentos duros es cuando usted puede motivar para que reciba nueva fuerza. En algunos casos sus ovejas cierran la puerta y dejarán de asistir a su grupo. Su trabajo es orar para los que están debajo de su cuidado, llamarlos por teléfono, testearlos y visitarlos con el fin de alentar al hermano. Esto es muy importante. Usted tiene un grupo. Usted llamó a la gente entre semanas, le mandó un texto, les dijo, te espero. No, a gente se nos olvida. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso. El cuidado pastoral implica que entre semanas yo le mando un mensajito. Yo oro por la persona, yo lo saludo. Recuerde que Dios ha entregado esas ovejas y un día le pedirá cuentas de ellas. Las personas de su grupo no solo aprenden a confiar en Dios, sino también en usted, que es su líder, el hombre que Dios ha asignado para cuidarlo de los lobos feroces. Número 3, guiar. Tarea de cuidado pastoral es guiar. Vamos en guiar. Dice el salmista, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. La mejor manera de guiar un grupo es a través del ejemplo. Usted como líder debe ser el primero que va por delante, moldeando obediencia, buenas actitudes, generosidad y espiritualidad. Y aquí me voy a parar porque aquí sí necesito detenerme, porque aquí vamos a escuchar las pedradas de Jacobo que no pueden faltar en un discipulado. Señores, aquí me voy a parar porque cuando hablamos de hacer el ministerio, creo que este punto es demasiado interesante. Si usted va a ejercer un cuidado pastoral correcto y bendecido, usted y yo tenemos que predicar con el ejemplo. Voy a empezar a dar los malos ejemplos primero. Usted tiene un grupo, usted lleva la Biblia a la iglesia. No, pero usted va sin Biblia y después le dice a la gente, tienen que estudiar la Biblia. Pero si usted nunca le ve en la Biblia, usted lo único que carga en la mano un periódico, o no sé qué carga en la mano. Y yo sé que hay teléfonos, tablets y todo. Yo tengo aquí la Biblia en mi teléfono y todo es una maravilla. Ahora en la IA, usted le dice, búscame Mateo 3:23 y te habla todo eso. Pero el libro es importante tenerlo. Lleva la Biblia a la iglesia. Usted es un líder, usted llega tarde a la iglesia, pero le gusta que la gente le llegue temprano al grupo. Pero usted llega tarde a la iglesia. Agárrese esa, arrepiéntase, hermano. Usted no puede liderar un grupo y usted llega tarde a la iglesia, pero le dice a la gente que le llegue temprano al grupo. No, ellos están viendo lo que nosotros hacemos. Usted es un líder y le dice colaboren con la iglesia, pero usted no diezma y usted no ofrenda. Pero usted les dice que colaboren con la iglesia, usted no da ejemplo. Usted es un líder y le dicen vamos a la iglesia, pero usted no va a la iglesia. Usted va a la iglesia una vez al mes, 2 veces al mes, pero usted tiene un grupo y la gente, usted le dice que vayan a congregarse, pero usted no lo ven porque usted estaba comiendo, usted estaba paseando, está raspado, mi hermano. Esto es ejemplo todo tiempo. Ese es el precio del liderazgo. Usted tiene un grupo y a usted no le importa decir groserías, malas palabras delante de ellos, no porque usted va a ser hipócrita y las va a decir cuando ellos estén. Debemos hablar bien, pero si estamos formando a la gente, tenemos que modelar a Cristo con nuestras actitudes. Eso forma parte de ser un ejemplo cuando cuidamos a la gente. Usted tiene un grupo, usted tiene que dar ejemplo con su asistencia a la iglesia, su ofrenda, su obediencia, su respeto, para que en su grupo esas características se reproduzcan. Porque a veces pensamos que es ir, dar la clase y hacer eso y ya la gente no, es el ejemplo. Vayan a orar, hermano. Tenemos grupo de oración el sábado. Vayan a orar. Y usted no aparece nunca en oración. Yo le dije que aquí iba a tirar piedra. ¿Esa es la verdad? No, aquí no nos vamos a quedar mentiras. Tenemos todos que revisarnos. Yo no lo digo para criticarlo. Yo lo digo para que todos nos miremos en el espejo y seamos mejores. Porque yo también tengo que revisarme. Yo a veces estoy pendiente de cosas que no puedo fallar. A veces me siento mal, estoy cansado, pero tengo que estar ahí porque tengo que dar el ejemplo. Convocamos a orar por Zoom, es a las 5:30. Usted es pastor, usted es líder, usted a las 5:30 está clavado en ese Zoom. Usted es el primero que llega, no el último. Pero usted le pide a la gente que ore, pero usted no se ve. A mí me enseñaron el ministerio con el ejemplo. Entonces, pero eso tiene poder, porque el ejemplo es la mejor escuela.
Si tus hijos te ven orando, ellos van a orar. Si tus hijos ven que tú respetas ir a la iglesia, tus hijos van a ir a la iglesia. Si tus hijos ven que tú eres grosero, ellos van a ser groseros. Pero si tus hijos ven que tú hablas bien, ellos van a hablar bien. Si tus hijos ven que tú tratas bien a tu esposa, ellos van a tratar bien a su esposa futura. Es que todo se reproduce. La mejor metodología del aprendizaje es la imitación. Eso lo dicen los especialistas. Y en el reino de Dios está escrito: sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo Pablo. Agárrenme ahí. Entonces ahí estamos. Entonces, señores, en este punto tenemos que cuidar nuestro ejemplo. Si tú eres un líder, líder en la iglesia, no solo de grupo, líder de llamadas, líder de alabanza, de oración, pero tú no te congregas, nadie te ve en la iglesia, pero tú eres líder. No. Cada vez que tú no te congregas, tú no tienes autoridad para estar liderando gente. Tú tienes que congregarte. La gente te tiene que ver ahí. Los soldados en el reino de Dios están en la primera fila. No le dicen a la gente vaya, le dicen a la gente vamos. Ese es el precio del liderazgo. Ese es el precio del llamado. Y quien no lo paga no puede ejercerlo con eficiencia. Esas cosas hay que hablarlas porque tenemos que crecer, hermanos, para la gloria de Dios. Así que quería decir eso aquí en el cuidado pastoral y ya voy a terminar para que ustedes hagan preguntas y ustedes me van a responder cosas que voy a preguntar y van a participar, y el que tiene preguntas las va a hacer ahorita. Y aquí vamos con el último característica, que es bendecir. Atención, bendecir. Has ungido con perfume mi cabeza, mi copa está rebosando. La unción es un símbolo de protección, bendición y empoderamiento. En la Biblia encontramos al profeta Samuel ungiendo a David. Nuestro trabajo como líderes es estar atentos a la voz de Dios para reconocer esos nuevos líderes que Dios está llamando para su misión. Esos son los aprendices que preparamos para abrir otros grupos de conexión o grupos pequeños, como lo quiera llamar. Señores, nosotros somos llamados para bendecir y ungir a otros, ¿sí? Reproducir a otras personas. Pero tenemos que siempre decirle: Señor, úsame para bendecir a la gente. Ayúdame que esta llamada sea bendición, esta visita sea bendición, este grupo sea bendición. Y cierro con esto: el cuidado pastoral en MMCS 21 USA inicia desde que un visitante nace de nuevo y continúa hasta convertirse en un miembro y líder de la iglesia. Este cuidado se puede describir en 3 puntos. Aclaro, cuando hablo de cuidado pastoral es todo el proceso, desde que una persona llega a la iglesia. Se le recibe, se le anota el teléfono, se le manda mensaje semanal, se le invita a un almuerzo de conexión, se le ora por él, se le hace una visita, se abre las puertas de su casa, se le lleva a las clases de mis primeros pasos y luego a estas clases. Y siempre como pastores, al menos nosotros tratamos de hacerlo. Siempre escribo, Karen siempre, yo escribimos. Cuando no vemos a la gente en la iglesia, los llamamos. La semana pasada visitamos una pareja que tenía un mes sin ir a la iglesia y el domingo fueron, para la gloria de Dios. Eso es cuidado pastoral. Pero si lo hacemos entre todos, llegaremos a más gente y la iglesia crecerá mejor. El ministerio de cuidado pastoral de nuestra iglesia tiene un ministerio que se llama cuidado pastoral, así lo llamamos. Es un grupo que recibe al nuevo visitante en un cuarto. Bueno, aquí yo puse en un cuarto, pero a veces no tenemos el cuarto. Es donde se le consolida y se le da información. Este es el procedimiento. Se le da la bienvenida, se le ofrece una bebida, un café o algo, se pregunta cómo llegaron a la iglesia, cómo se sintieron en el servicio, se le verifican los datos de la tarjeta. Aquí está la hermana Iris conectada, que es la encargada de eso en la iglesia, y la hermana Silvia, que también nos ayuda, y Kelmy también nos ayuda, pero hay un proceso. Se verifican los datos, se le anota a las personas. Aquí en Estados Unidos se espera que venga la tercera vez, pues aquí la gente no le gustaban los datos la primera vez. Pero allá en Venezuela la gente es más relajada, y una vez al teléfono en la casa y hasta lo invitan a uno a tomar café. Aquí no pasa eso. Verificación de los datos de la tarjeta, oración por las necesidades. Le preguntamos a la gente si quiere que oremos por algo, y así comienza el trabajo pastoral o el cuidado pastoral en nuestra iglesia. No es perfecto, pero sí lo hacemos y le damos gracias a Dios porque eso nos ha bendecido grandemente. Bueno, paro aquí para cerrar con esta reflexión. Señores, una de las cosas que cuando hablo del cuidado pastoral, en todas nuestras iglesias, en todas nuestras iglesias, va gente nueva los domingos, ¿cierto? Siempre va gente nueva. El descarriado, el nuevo convertido, el católico confundido, el que estaba en pecado. La gente va, el que tenía meses. La pregunta es, cuando termina el servicio, ya que estamos hablando de cuidado pastoral, hay un error que nosotros vemos en nuestra iglesia. Cuando termina el servicio, adivinen a quién sale la gente a saludar.
a los mismos de siempre, a los mismos, a las mismas tribus de siempre, porque esos son tribus. Eso es como unas mafias que ya se conocen, las mismas hermanas, María, Petra y Luisa abrazarse, y todo lo mismo. Yo veo los grupitos y lo digo por mi iglesia. Esto es la verdad y a mí no me importa. Tenemos que arrepentirnos en el nombre de Jesús y cambiar. Termina el servicio y yo veo a dónde corren a abrazarse todos los mismos que todo el tiempo se ven. Pues a partir de hoy tenemos que cambiar porque Dios nos llamó a ganar gente, a ganar gente para Cristo. Cuando llega gente nueva en la iglesia, ustedes como líderes, pues yo le estoy hablando aquí a líderes, a pastores laicos, a gente que ha recibido el llamado de Dios. Cuando llega gente nueva en la iglesia, cuando dicen amén, lo primero que usted tiene que hacer es abrazar al nuevo, darle una sonrisa. ¿De dónde viene? ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, no le pregunte tanto tampoco el apellido, el nombre, si está casado o soltero, pero salúdelo, denle una sonrisa, dígale cómo está, cómo le va, quién, pero que la gente sepa que existe. Pero no puede ser que termine el servicio y todo el mundo corre para su esquina, a echarse los mismos cuentos, averiguarse la vida, no, o sea, hágalo después, que salude de nuevo, usted va con el chisme y todo, y se toma el café y hablan pero primero, no, con el chisme no, salude a la persona nueva, eso forma parte del ganar, del cuidarnos, y eso tenemos que corregirlo en Misión Cristiana USA porque lo sigo viendo. Lo sigo viendo y le quiero dar un parado en el nombre de Jesús. Esto es lo que estamos aquí. Ayúdenos. No es puro trabajo de Iris. Y sí, hay gente en la iglesia que lo hace más que otros. Yo sé que hay gente que es un poco más social. Pero todos, y en Valera, en Sabana Mendoza, en Betijoque, no, termina el servicio, abracen al que va. ¿Saben por qué? Porque en la pirámide esa que estudiamos hace rato, hay una necesidad que yo creo para mí que es la más marcada. La necesidad emocional, social. Y la gente va a la iglesia a veces destruida. La botó el novio, la botó la novia, perdió el trabajo, van buscando a Dios. Y una sonrisa, un abrazo o un Dios te bendiga puede marcar la diferencia. Gloria a Dios porque usted se salvó. Gloria a Dios porque todos somos salvos. Gloria a Dios porque todos estamos bien. Usted ya tiene una aureola en la cabeza, hasta alas de ángeles tenemos. Gloria a Dios que estamos santificados ya. Aleluya. Pero los que vienen llegando, ¿cómo viene esa pobre gente? Sí, Señor. Y no necesitamos decirle mucho, solo darle un bienvenido, un saludo, algo que la gente diga. Por ejemplo, el domingo, y ahorita sí termino en 5 minutos, para que no me hagan memes de que yo nunca termino. El domingo no fue gente nueva a la iglesia, 3 familias nuevas. Yo salí a saludar. Y yo saludo a una señora que venía con su hija, una muchacha de 22 años. Y me dice ella, y yo le digo, ¿cómo estuvo todo? Me dice, pastor, excelente, me encantó la iglesia, me dijo. Me encantó todo, la música, la prédica, todo. Pues yo le dije, ¿cómo vinieron ustedes a la iglesia? Entonces la hermana Mati le invitó, por cierto, Mati no se conectó, ¿no? Bueno, el punto es que me gustó todo, la música, la alabanza. Me dijo, estaba contenta ella. Y que no, la gente se sentía diferente, porque aquí yo no sentí que me estaban condenando, sino que Cristo me ama, dijo. Y me sentí bonito, pastor, y además usted me hizo reír, y me echó un chiste en la prédica, y me gustó el servicio, y la gente, se siente bien la gente, dijo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Los que hemos hecho compras importantes, como un carro o una casa, y vamos y nos atienden mal, y corríjame si no estoy en lo cierto, preferimos salir de ahí y comprar donde nos atienden bien que comprar donde nos atendieron mal. Yo lo acabo de vivir. Nosotros salimos aquí a comprar un carro porque el carro que teníamos se dañó. Fuimos a comprar un carro, pero lo compramos nuevo, gracias a Dios. Y fuimos a un concesionario y había buenas ahí, pero a mí me atendieron muy mal. Y era alguna cosa mejor, pero a mí me cayó mal. No me gustó la atención que me dieron, me pareció invasivo, grosero. El muchacho que nos atendió bien, pero luego que llegó el jefe, llegó con una actitud así como que... Y yo le dije a Karen, vámonos. Y compré el carro en el de al lado. ¿Sabe por qué? Y eso que en el concesionario de al lado eran puros blanquitos. Ahí no había hispanos por ninguna parte, ni la que limpia era hispana. Todo el mundo. Y yo dije, ay, Karen, mire, puro, aquí no habla nadie español. Y nos metimos allá. ¿Sabe por qué? Porque nos trataron con respeto. Y allá compré.
La iglesia funciona igual en ese aspecto. La gente va donde la atienden, donde la hacen sentir querida, respetada, que es lo más importante. Sea una gente muy bien vestida o con mucha humildad, usted y yo la tenemos que tratar igual. Siempre he tratado a la gente igual. A los que diezman y a los que no diezman, yo los apoyo y los amo y los quiero igualito. Y nunca he tenido preferencia por el que da más o da menos en la iglesia. Para mí, todos son iguales. Y eso hace que la gente se sienta querida. Así que trabajemos en eso, porque eso es algo que nos va a marcar la diferencia, porque Dios nos llamó a cuidar a la gente y aplique todos estos conceptos a su propia casa. Porque recuerde que su primera iglesia y su primer cuidado pastoral es su esposa, su esposo y sus hijos. He terminado, abro los micrófonos. Si hay alguien que quiere participar, me gustaría escuchar si hay en este grupo alguna anécdota cuando usted conoció a Cristo, alguien que haya sido impactado por ese primer trato que recibió en la iglesia, que hizo que se quedara. Yo quisiera escuchar esas historias hoy, porque sé que los hay. Si alguno de ustedes tiene esa anécdota, puede ser que no, a lo mejor no, pero si hay gente que dice, pastor, mire, yo cuando llegué viví esto y eso me marcó y me quedé en la iglesia, los micrófonos están abiertos porque quiero escuchar sobre eso, si a esto a usted le parece importante o darnos algún consejo adicional que yo no haya dicho. Servicio. Pastor, yo quiero decir algo. Cuando yo llegué aquí a Spring Hill, que andaba buscando iglesia, que encontré a Philip en la playa y me habló de la iglesia, yo lo pensé por varias semanas en ir, porque por la situación de Darita, porque Darita no se estaba en ningún lugar, y ella lloraba y ella no se estaba tranquila, no dejaba que nadie escuchara alrededor. O sea, nosotros no podíamos tener una vida social ni con la familia ni en ninguna parte por la condición de la niña. Y Philly me dijo, no te preocupes, que el pastor tiene un niño también así, y nosotros, la pastora misma es quien los cuida, no sé qué. Yo como quiera lo pensé, pero me decidí a ir y me recibió Sorieli. La veo, cierro los ojos y la estoy mirando ese día que estaban todavía en la parte de atrás de la iglesia, y llegamos Lisandra y yo y Jason y la niña chiquitica. Me recibió Sorieli, y fue una bendición. Fue una acogida muy bonita. Cuando, o sea, no me sentí que nadie me miró, pude disfrutar el servicio. La pastora era la que le daba la clase a los niños en ese tiempo, y ella se llevó a la niña se quedó tranquila con ella, pasó bien el culto, y fue una experiencia de lo más agradable, de lo más bonita, porque no me sentí en ningún momento ni juzgada, no me sentí rechazada, me sentí como, me sentí como que había llegado una familia, y tanto fue así que estaba nuevecita. Yo llegué como en agosto del 20, cuando la pandemia. Y en octubre se hizo una actividad en Casa de Sorieli para los pastores, y me invitaron y fui. Estaba nuevecita Sí, sí. de la iglesia, y eso fue una de las cosas que me hizo que yo me quedara en la misión, aparte de que cuando yo llegué yo sentí que el Señor me habló, que me plantara ahí, aparte de todas esas cosas, en la acogida con la niña, que era que yo no podía ir a ninguna parte, ¿sabes? Porque ella no estaba tranquila y nosotros molestábamos, porque la niña lloraba mucho y la niña no dejaba que las demás oyeran tampoco. También uno se siente incómodo, Claro. pero al llegar ahí a la iglesia, eso fue algo muy, muy bueno, que nos hizo quedarnos ahí. De hecho, nos hizo quedarnos ahí, y hemos estado en las causas principales de estar todo el tiempo ahí en la iglesia, de plantarnos y todo. Yo creo que fue eso. También Jason se sintió bien cómodo. Jason estaba en un proceso también de una enfermedad, saliendo, era un proceso, y Jason empezó a familiarizarse. Andrés fue una bendición para la vida de Jason. Y bueno, esa familiaridad y esa acogida
fue lo que nos hizo que nosotros nos quedáramos Ese fue el en la gancho. fue el gancho, sí, El gancho. fue el gancho. Gracias, Libre, muy bueno eso. Y gracias por decirlo, porque para nosotros también es importante. Y nosotros vivimos lo que Libre vivió cuando llegamos aquí en otra iglesia. A Eliel me lo regresaban de la clase todos los domingos, nos llegaban con Eliel. Y eso es muy duro, ¿sabe, Paulo? Muy doloroso. A veces Karen lloraba cuando llegaba de la iglesia, porque en los domingos nos regresaban al niño. Mire, no podemos tenerlo. Y uno se siente, pues mal, como papá. Claro, no teníamos iglesia cuando empezamos aquí. Entonces, eso que dice Libre es importante, porque hacer sentir a la gente hasta donde uno puede, claro, ¿no? Pero hacerla sentir parte. Bueno, es un buen ejemplo de lo que es atender a las personas cuando llegan, porque hay un gancho. No solamente es la palabra o la unción, eso está ahí, pero ese gancho es como el inicio. Entonces, gracias por contar eso, porque nosotros entendemos lo importante que es. Ustedes saben cómo, y él a veces agarra y se mete por delante de las cámaras y sale en el en vivo y si sube cuando yo estoy predicando, me dice Eliel, así nosotros lo respetamos. Y así tenemos niños que le hemos dado ese amor porque lo sabemos lo que los papás pasan. Entonces, eso es muy importante. Gracias, Liz. ¿Alguien más tiene alguna experiencia que contar como esta que le haya hecho quedar o analizar esta iglesia si quiero estar? ¿Cómo fue importante Pastor, eso para usted? Pastor, yo sí quiero dar mi testimonio. Dígame, Eh, Carmen. Cuando comencé en la iglesia, yo estaba pasando una situación muy tremenda, pues había tenido un accidente que me hirió el rostro y yo tenía, sí, ganas era de todo menos de vivir, quería era morir. Y entonces en Caracas yo tenía una sobrina que fue para donde me mudé, porque yo soy de Sabana Mendoza, y no, me mudé para Caracas porque necesitaba hacerme cirugía, pues, o sea, trabajar esa situación que como quedé, pues. Y entonces yo tenía una sobrina de 8 años y ella me invitó para su iglesia, una iglesia bautista. Y Ujú, bueno, yo tenía mis reservas, no, no, y yo no voy a ir para allá, le decía, ¿no? Pero yo era porque no quería que otras personas, yo quería estar así como escondida, siempre, o sea, no quería exponerme pues para que me vieran. Y me fui para allá, para la iglesia, y desde entonces yo ya estaba con unos psicólogos, que mi hermano me había puesto con unos psicólogos, y me tocaba esa consulta, pero el acogimiento de la iglesia, el amor que ellos tuvieron conmigo, ellos nunca me preguntaron nada, o sea, ellos, bueno, me recibieron como si yo no hubiese pasado yo no tuviera esta situación. No hubo curiosidad, no hubo ningún problema, y yo desde entonces pude entender lo hermoso que es estar en contacto con una verdadera iglesia. gracias, Carmen, qué bonito. Así es. Gracias por ese testimonio. Muy edificante. Y bueno, ahí está otro ejemplo. Vamos a escuchar a alguien más. No solamente testimonio, si usted quiere agregar algo a la clase de hoy, lo puede hacer. Vamos a 5 minutos más. O cuente esa experiencia que tuvo. O quiere agregar algo que yo no dije que le parezca importante. Pues están abiertos los micrófonos en esta noche. Y Buenas agradezco que noches. ustedes compartan. Buenas noches, Armando. Dios te Hola, bendiga. pastor, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? Aquí andamos, bien. Del otro lado, cerca pero lejos. Cerca pero lejos. Bueno, mi experiencia no es de que yo llegué a la iglesia porque yo nací prácticamente en los caminos de Dios. Mi mamá es cristiana desde que yo era pequeño, pero mi situación en la iglesia era que no me hallaba dentro de la iglesia como tal. Lo que decía usted anteriormente, habían grupos dentro de la misma congregación que no permitían que, supongamos, yo en mi tiempo de juventud no encontrara como una relación de amistad dentro de la misma iglesia como tal. Y no, por mucho tiempo iba a la iglesia por mi mamá, más no porque yo quería, ¿sabe? Pero no tenía esa hermandad dentro de la misma congregación. Llegué a otra iglesia después, un tiempo después, que fue una iglesia bautista, y allí sí me enseñaron como esa hermandad. Y comencé a experimentar algo que no había experimentado en mi iglesia materna, se puede decirlo así.
comencé a tener amigos dentro de la congregación y ellos me invitaban a salir, yo salía con ellos a comer, a compartir. Después empezamos a hacer más actividades de iglesia como tal y eso fue como llenándome más como muchacho. Era joven en esa oportunidad y me gustó mucho esa situación. Incluso después que yo me voy de allí, de esa iglesia bautista, y comenzamos la iglesia como tal, donde yo empecé a pastorear, ese fue como mi visión de involucrar a todo el que llegara. Y eso dio bastante resultado porque empezamos a tomar en cuenta a cada muchacho que llegaba y ellos se empezaron a involucrar, a sentirse parte de la iglesia, de la congregación, y así es con las personas también. Cuando empezamos a involucrarlos, a sentir como un interés por la persona que llega, no solamente como miembro de la iglesia, sino que sea parte de una familia, entonces ese motivo va a hacer que la persona llegue a la congregación y después va a tener un encuentro con Dios. Ellos pueden llegar primero por un vacío emocional, una situación, y cuando tú le presentas a Dios después, ellos van a tener una verdadera relación con Dios y van a conocer que Dios está en nosotros y eso es lo que estamos mostrando nosotros. Amén. Así es, amén, así es. Eso es muy importante. Es el deber ser de la iglesia. Yo creo que como dice Armando y como vimos hoy, hay muchas necesidades que todos traemos y la gente llega por alguna. Algunos llegan directamente que Dios los trae, agarró por el pelo, ¿no? Y me vine a buscar a Dios, pero eso es un porcentaje. Pero siempre llegan porque tienen una necesidad, como dice Armando, se sienten solos, por comida, por trabajo, por novia, por depresión. Pero por ahí es donde tiene que estar la mano amiga, ese cuidado de lo que estamos hablando, del cuidado pastoral es un todo, no es solo una clase. Y vuelvo e insisto en esto, debemos enfocar en la misión cristiana el cuidado pastoral en el poder del uno, no necesariamente de muchos, sino de hacerlo bien con ese uno que Dios te ha puesto ahí, porque tú no sabes si ese uno se vuelve 1000. Si ese uno te gana familias, si ese uno se multiplica por muchos, no lo sabemos, nunca lo vamos a saber. Por eso es que cada alma vale, cada persona vale. Y cada persona que ha ido a la iglesia vale, un abrazo, un saludo, aunque hay gente que a veces ha ido a la iglesia sin ganas de ir, salúdelo, abrácelo, porque todos son importantes y uno no sabe cuándo esa semilla se va a despertar. ¿Alguien más? Vamos a dar una más. Y entonces después vamos a orar y por supuesto nos vamos a tomar la foto así todos juntos, pero quiero abrir un chance, si alguien más quiere agregar a este tema algo que no hayamos dicho, pues lo puede agregar. Bueno, si no hay más nadie en esta noche, yo quisiera agregar, yo siempre tengo algo que decir, además, una de las cosas más importantísimas en el cuidado pastoral es la oración. Hay un poder, escúcheme esto, hay un poder en uno tener una lista. Por eso en la iglesia tiene que haber un control de la gente que está llegando. Nosotros lo tenemos. Hay un poder en esa lista, llevarla en oración nombre por nombre. No hacer oraciones genéricas. Señor, te pedimos por todos los nuevos que vienen a la iglesia. Esa oración es muy genérica. Señor, te pedimos, oramos por Luis Fernández, por María, por la señora Luisa, por el señor Juan. Señor, por la familia Mendoza, por la familia Rosales, por la familia... Orar enunciando el nombre de las personas nuevas tiene un poder en el mundo espiritual. Porque tú las presentas al Señor con nombre y apellido y le pides a Dios que las cuide. Y aquí sí voy a agregar el elemento espiritual, porque está todo lo demás, el abrazo, el beso, el cariño, el jugo, el café, la dona. Aquí les dan dona, café, chocolate o lo que les sea, pero está el elemento espiritual. Recuerden que van a haber fuerzas invisibles que van a trabajar para que el nuevo no vuelva, se desanime. Y ahí entra el otro elemento, el elemento espiritual de intercesión. A ese cuidado pastoral tú tienes que tener un ejército orando por las personas con nombre,
porque Satanás, que el Señor lo reprenda, hará todo lo posible para que la gente se desanime. Cuando estudiamos guerra espiritual no es el tema, pero hace muchos años entendí que hay un mover en la Biblia, que los amalecitas siempre llegaban por la retaguardia del pueblo de Israel para atacar a los más débiles, a los niños y a los ancianos. Y hasta que Amalek fue derrotado, pero Amalek molestó mucho a Israel porque atacaba a Israel cuando estaban débiles, o a los niños y a los jóvenes y a los viejitos. Y ese espíritu ahora, lo llamamos ese espíritu amalecita, sigue trabajando en el mundo espiritual. ¿Qué hace ese espíritu? Saca de la iglesia a los más débiles, a los caídos, a los apartados, a los desanimados. Pero si esas personas tienen un cuidado por una persona que ore por ellos, van a estar protegidos. De manera que a esta sopa de cuidado pastoral agréguele el elemento oración intercesora por esas personas. Porque estamos en una lucha espiritual. El diablo no va a llevar a la gente a la iglesia, va a poner tropiezos. Y por eso necesitamos levantar las manos para que ellos retrocedan y las almas vengan a Jesucristo. Quería agregar eso. Bueno, vamos a orar, queridos hermanos, pero antes la foto, prepárense para la foto porque vamos a regalar una foto. Gracias a todos. No vamos a orar. Hoy tuvimos 27 personas conectadas. Gloria al Señor. Y quiero tomarles una foto a todos. Aquí, vamos a ver. Prendan la cámara. Los que no la han prendido, peínense, échese el colorete y prenda la luz para que salga. Bueno, ahí va. Bueno, ahí vamos entonces. Yo les digo, 1, 2, y ya va, déjenme cambiar la cámara porque hay 2 pantallas. 1, 2 y 3, ya va otra vez. Ajá, por ahí vi a Joan, que salió, ahí está, eso. 1, 2 y 3. Bueno, gracias, ya los tomamos aquí la foto, Dios los bendiga. Yo hago esto no para lucirnos en las redes sociales, sino para motivar a los que no han participado a que se... Quiero decirles a todos esta idea. Hoy mientras me preparaba, Dios puso, el Emuel se asomó en un campo abierto y se escondió. Hoy andaba, allá está el Emuel, mire, y Erin, allá están trotando, haciendo ejercicio, mire, como está el Emuel. Dios lo bendiga, el Emuel y a Erin. Hermanos queridos, esto va con la gente de Venezuela. He sentido esto en mi corazón y lo voy a hacer. Yo sé que los pastores no tienen problema, pero cuando terminemos esto, yo quiero tener unas sesiones de los martes solo con el liderazgo de Venezuela para trabajar algunos elementos que tienen que ver con nuestra visión, con la iglesia wesleyana, y también para oírlos a ustedes de allá. Los pastores, recuerden que sus pastores están en clases. Freddy, Carolina, Joan, Ení, Iván, Jacqueline, Armando, Estefanía, Leonardo, Leida, Erin, ellos están en flama, ellos están entrenándose y estudiando para ser ordenados como pastores por la iglesia wesleyana. Eso es una bendición. Usted no solamente tiene un pastor de un llamado, sino que tiene un pastor que se preparó y que está estudiando los lunes. Pero los martes yo voy a avisar, después cuadraré con los pastores pues, unas 2 o 3 semanas donde yo quiero trabajar un poco con la gente de Venezuela aparte, porque eso es lo que Dios me dijo en mi corazón, para fortalecer el trabajo y trabajar un poco la identidad de nosotros como iglesia total, que somos una sola iglesia. Entonces estén pendientes porque lo vamos a hacer. Y me alegra toda la gente de la iglesia de Venezuela. Hay gente que no conozco que me escribe tan bonito. Y de verdad que cuando pueda volver a Venezuela va a ser un gusto visitar las iglesias y ver caras nuevas y gente que nos quiere como que si estuviéramos allá. Y de verdad que eso a mí me ha hecho sentir muy, muy alegre en estos días por saber que la gente nos aprecia y nos escribe tan cosas tan bonitas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por cada pastor. Y gracias, Señor, por cada pastor laico que está aquí conectado. Señor, este trabajo no lo podemos hacer nosotros solos. Pero te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos ayudes a cuidar con todo lo que podamos a aquellas personas que tú has atravesado en nuestro camino. Que tengamos una respuesta sabia por el Espíritu Santo. Que tengamos una sonrisa ungida. Que tengamos un abrazo lleno de poder. Y que tengamos siempre un consejo sabio cuando ellos nos lo pidan. Levanta nuestros brazos, Señor, que a veces se cansan. Fortalece nuestras rodillas, que a veces también están débiles, Señor. Pero decimos lo que dice tu palabra. Diga el débil,
fuerte soy. Fuerte soy. Bendigo la iglesia de Betijoqui, la iglesia de Valera, la iglesia de Sana Mendoza, la iglesia aquí de Estados Unidos y a cada líder que está aquí conectado. Poder del Espíritu Santo, Amén, Señor. avívanos, avívanos con tu poder, que Avívanos. tengamos esa unción para bendecir a la gente, Señor. Y Bendito. que todo aquello que se quiera robar las almas nuevas de la iglesia sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y Señor. que los que estén cansados sean animados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. En el nombre Amén. de Jesús.